Buenas, bienvenidos a SBlock, un canal donde hablamos sobre criptomonedas y todo lo que tiene que ver con cadena de bloques. El día de hoy, continuando con nuestro tema de la clase pasada, entonces estamos nosotros compilando y desplegando un contrato inteligente desde la librería, con la librería Web3 desde el Visual Studio Code, ¿cierto? Nosotros que llevamos, vamos a hacer un pequeño overview. Nosotros habíamos eh, primero compilado el contrato, ¿cierto? Luego de que compilamos el contrato, lo desplegamos en la cadena de bloques de Ganesh. Eso fue lo que habíamos hecho, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos aquí a Ganesh, acá yo había hecho unas pruebas, pero entonces vamos a salirnos y volvemos a entrar. Listo, a ver, bueno, acá, venga, limpia acá la consola, clear. Y vamos a empezar. Entonces, lo que habíamos hecho era eso, muchachos, lo que yo le dije. Que habíamos hecho en las dos clases pasadas, lo que habíamos hecho era, primero, crear el contrato, ¿cierto? Creamos el contrato, luego de que creamos el contrato, vinimos acá, escribimos el código para eh, setear nuestro compilador, descargamos el compilador, después de que seteamos y descargamos el compilador, compilamos el contrato, después de que compilamos el contrato, escribimos nuestro objeto JSON acá y después de que teníamos el objeto JSON trajimos el AVI y el bytecode de ese contrato, después hicimos la conexión a Ganesh con la librería Web3, descargamos la librería Web3, la importamos, hicimos la conexión a Ganesh y después de que teníamos la conexión a Ganesh trajimos nuestra dirección o nuestra wallet con la que vamos a interactuar con el contrato y las llaves privadas de la wallet. Luego creamos nuestro objeto de contrato Pi, lo llamamos, que es el objeto del contrato que vamos a desplegar, que ya hemos compilado y ahora vamos a desplegar. Ese objeto se crea con la librería Web3 y con la función contract y nosotros acá le pasamos el AVI y el bytecode, ¿cierto, muchachos? Entonces, después de que ya teníamos el objeto del contrato inteligente que vamos a desplegar, entonces creamos otra variable que la llamamos nonce, que también la íbamos a necesitar, y esta variable la creamos con la transacción en la que, o sea, el número de transacciones que llevaba la cartera que nosotros hemos creado, ¿cierto? O que nosotros vamos a utilizar el número de transacciones. ¿Y cómo obteníamos el número de transacciones? Con la librería Web3 y con esta función de getTransactionCount. Entonces, ya después de que teníamos el nonce y el contrato, el bytecode y el AVI, entonces lo que hacíamos era agarrábamos ese contrato o ese objeto del contrato que habíamos creado acá arriba y construíamos nuestra transacción. La construíamos, escribíamos contrato.py, luego el constructor y luego build transaction, ¿cierto? Luego de que habíamos construido la transacción, le pasábamos acá los parámetros, que era el chain ID, el gas price, la dirección de donde nosotros vamos a crear el contrato y el nonce, que es el indicador de número de transacciones que tiene este contrato. O sí, bueno, el nonce es un indicador. Entonces, luego de que ya habíamos construido aquí nuestra transacción, lo que teníamos que hacer era firmar esa transacción. Entonces, eso lo hacíamos con el objeto web3 y con la función sinTransaction. A esa función recibe dos parámetros, que era la transacción que nosotros habíamos construido acá y la llave privada con la que íbamos a firmar esa transacción, ¿cierto? Entonces ahí le pasábamos la transacción y la llave privada. Luego él nos devolvía el objeto o la transacción firmada y con esta transacción firmada nosotros íbamos a obtener el hash de la transacción, y para obtener el hash de la transacción teníamos que llamar de nuevo a la librería web3.ethereum y llamábamos a esta función que se llama sendRouteTransaction.
Después de que nosotros le pasábamos, después de que la llamábamos, le pasábamos este parámetro que era transacción firmada con este objeto que es .roundTransaction, ¿cierto? Y eso nos devolvía el hash de la transacción. Ya después de que nosotros teníamos acá el hash de la transacción, lo que hacíamos era crear, o sea, con ese hash obtener el contenedor del contrato, ¿cierto? Y después de que teníamos el contenedor del contrato, sí lo podíamos pintar por pantalla para ver la dirección del contrato. Pero, a ver, acá me hace falta algo. Acá me hace falta el, el objeto que me vuelve la dirección del contrato y ese es el punto address, creo que es. Ah, no, punto address no, es punto contract address. Contract address o dirección del contrato. Ahora, si nosotros acá le hacemos esto y luego lo desplegamos, bueno, clear, lo desplegamos, entonces él nos va a devolver el contrato o la dirección del contrato ya desplegado, ¿cierto? Acá nos tiene que devolver la dirección del contrato ya desplegado. Mientras tanto vamos a mirar cuánto tiempo va. Van 6 minutos y nos muestra un error. ¿Por qué nos muestra un error? A ver. Dice que array library web 3 desplegado. Ya sé por qué no muestra un error. Como nosotros aquí volvimos a abrir Ganesh, o sea, ni siquiera la tengo abierta, entonces lo primero que toca hacer es abrirla, ¿cierto? Después de que él nos entrega las direcciones y con una de estas direcciones nosotros vamos a hacer, entonces tenemos que volver a copiar esta dirección, copiarla y la pegamos acá. A ver, la pegamos acá, control V. Ya después de que la hemos pegado, volvemos otra vez a Ganesh y copiamos la clave privada. ¿Por qué tenemos que volverlo a hacer? Porque cada vez que nosotros cerramos Ganesh, se nos cierra toda la información que hemos guardado y que tenemos ahí. Porque esto es una cadena de bloques de prueba, no es una cadena de bloques que nos guarde información o que sirva para guardar información. No, esto simplemente sirve para probar nuestros contratos inteligentes. Ok, listo. Acá le damos en control V. Yo ya les había dicho ayer que el protocolo 0x tiene que añadírsele, entonces sí. Listo, bueno, ya después de que tenemos acá la llave privada y la cartera, entonces ahora sí guardamos, control S para guardar y aquí compilamos. Aquí ya lo desplegamos. Estamos desplegando el contrato, nos tiene que mostrar la dirección y nos muestra la dirección del contrato que acabamos de desplegar. Si nosotros vamos acá a Ganesh en transacciones, él nos muestra el contrato que acabamos de crear. Dice que de la dirección de nosotros y la dirección del contrato que es 0x79A6 y termina en BB9D. Vamos a ver. 0x79A6 y termina en BB9D. Listo, muchachos. Entonces sí estamos viendo que el contrato está funcionando, que nuestro código está funcionando y que no tiene ningún error. Luego, entonces, bueno, acá nosotros ya tenemos, ya tenemos compilado y desplegado el contrato. Ya lo tenemos en la cadena de bloques de Ganesh. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros vamos acá al remix, cuando nosotros ya habíamos compilado y desplegado el contrato, el remix acá nos mostraba una pequeña interfaz donde nos mostraba los botones de este contrato, de las funciones de este contrato inteligente. Nos mostraba con botón naranja las funciones que cambian la cadena de bloques,
¿cierto? Es decir, esta función guardar número, como recibe un parámetro y ese parámetro que recibe lo guarda en esta variable de número favorito, entonces nos está cambiando el estado de esta variable, por lo tanto nos está cambiando el estado de la cadena de bloques y por eso el remix nos lo mostraba de color naranja, ¿cierto? Entonces, la otra nos la mostraba de color azul porque simplemente era view y pues ustedes ya saben que las funciones view no cambian el estado de la cadena de bloques. Entonces, nosotros tenemos que crear el código para crear esta pequeña interfaz que acá el Remix ya nos da por defecto. Cuando nosotros le damos desplegar contrato, ¿cierto? Él ya de una vez nos muestra la interfaz. Entonces nosotros tenemos que crearla desde código, tenemos que hacer lo mismo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hace el Remix. Entonces, para llamar las funciones, acá como el Remix nos muestra, hay dos formas. Una es call, se llama call. Entonces, a ver acá. Una es call y la otra forma de llamar las funciones es transact. Transact. ¿Cierto? Y cumplen lo mismo, o sea, hacen lo mismo que acá en el remix. Las cal son de color azul, digámoslo así, y las transact son las de color naranja. ¿Por qué? Porque las cal simplemente se utilizan, o sea, cuando ya hacemos la llamada con esta función cal, simplemente estamos viendo el estado de la cadena de bloques, más no estamos escribiendo sobre la cadena de bloques. Mientras que cuando llamamos aquí con transact, tenemos que construir la transacción y cambiar el estado de la cadena de bloques. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro objeto con el que del contrato inteligente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como aquí ya creamos un nuevo contrato inteligente, entonces tenemos que crear un nuevo objeto. Lo que vamos a hacer es eso. Entonces vamos a crear ese objeto y vamos a llamarlo contrato desplegado. Desplegado, porque ya está desplegado el contrato. ¿Sí? Después de eso, vamos a decirle que con la librería web3.ethereum.contract vamos a decirle que aquí le vamos a pasar la dirección del contrato, address, le vamos a decir que va a ser igual a este contrato, ¿cierto? Contenedor del contrato, punto contract address, que es lo que nos devuelve la dirección del contrato, ¿cierto? Entonces aquí copiamos esto, le damos acá en copiar y aquí lo pegamos, ¿cierto? Ya después de que tenemos acá el contrato desplegado, podemos llamar la primera función. Entonces, si nosotros vamos aquí al contrato y vemos las funciones, solamente tiene dos. Podemos llamar esta función que es mostrar número, que no necesita, no es complicado llamar esas funciones que simplemente son view. ¿Por qué? Porque simplemente hacemos lo siguiente. Podemos, a ver, para mostrarlo por pantalla, vamos a decir que print y vamos a decir que contrato desplegado, punto y aquí functions punto el nombre de la función mostrar número y aquí abrimos los paréntesis y aquí punto cal. Listo. Si nosotros guardamos esto, él nos tiene que mostrar el número que tenemos guardado en ese contrato y como no tenemos guardado ningún número, pues entonces nos tiene que mostrar 0. Aquí le damos en compilar y él nos está compilando el contrato, nos hace todo y nos muestra un error. Ok, listo. Entonces dice la dirección de contrato desplegado es tan recientemente en línea 69. Entonces print contrato desplegado. Entonces, a ver, si nosotros vamos y le decimos acá contrato desplegado, a ver, print contrato desplegado punto carta. Entonces, pero acá, ¿por qué no nos muestra eso?
Sí, contrato desplegado, contract address. Ya, ok. Acá nos hace falta un parámetro, muchachos. Nos hace falta el ABI. ABI igual ABI. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque pues se necesita el ABI y el bytecode, o en este caso la dirección del contrato y el ABI. Ahora sí, si cerramos, entramos, ¿cuánto va? En 15 minutos. Ya que tenemos acá guardado, le damos compilar y ahora sí nos tiene que mostrar 0 como resultado. Pues nos muestra la dirección y el 0, ¿cierto? Entonces, a ver, esperamos que está un poquito lento y listo. Acá ya como ustedes pueden ver ya estamos interactuando con ese contrato, ya estamos jugando con las funciones de este contrato. Entonces como ven nos muestra que la función o que el número guardado es 0 y nos muestra la dirección del contrato. Acá nos muestra otra dirección de otro contrato porque pues cada vez que nosotros llamamos, o sea, cada vez que nosotros compilamos este código, pues él nos hace todo esto, que es crear esto, primero compilar el contrato, luego desplegarlo en la cadena de bloques y por último ya hace la función, llama la función que nosotros estamos haciendo acá, o sea, que nosotros estamos llamando a este contrato. Entonces, cada vez que nosotros demos Python 3 despliegue.py, entonces él nos hace todo esto, por eso nos muestra otra dirección de contrato diferente a la anterior. Listo, muchachos. Bueno, ya que tenemos aquí que tenemos esto, que estamos interactuando acá con el contrato y que ya llamamos la primera función, ahora vamos a llamar a la segunda función. La segunda función del contrato, ¿cuál es? Es guardar número, ¿cierto? Entonces, este guardar número, como ya les he dicho, recibe a número un Windows 56 por parámetro. Entonces tenemos que pasarle ese parámetro y tenemos que hacer, a ver, bueno, entonces, ¿cómo hacemos aquí esto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer lo mismo que hicimos acá arriba, ¿cierto? Que es crear la transacción, ¿cierto? Construir la transacción. Después de que tenemos construida la transacción, firmamos la transacción. Después de que la tenemos firmada, enviamos la transacción para recibir el hash, para obtener el hash. Y después de que tenemos el hash, ya ahí sí creamos o recibimos nuestro contenedor, enviamos esta transacción, ¿cierto? Y ya después de que tenemos el contenedor, ahí sí ya lo mostramos por pantalla, la dirección. Lo mismo tenemos que hacer acá, tenemos que primero construir la transacción, firmarla, luego enviarla y ya. Entonces vamos a construir la transacción. Entonces vamos a decirle que transacción desplegada, transacción contrato, vamos a llamarlo. Contrato, vamos a decirle que va a ser igual a la transacción, entonces vamos a decirle que va a ser igual a el contrato, que sería contrato desplegado, ¿cierto? Y aquí punto functions y punto el nombre de la función, entonces es guardar número, creo que es así. Y aquí vamos a pasarle el parámetro del número, vamos a decirle que el número 11. Vamos a guardar el número 11 y aquí después de guardar número le vamos a decir que build transaction y creamos nuestro objeto de transacción. Lo mismo que el de arriba, que es shine id, dos puntos, shine id, coma. Ahora le decimos que from, dos puntos, my wallet, my address, si no estoy mal, my address, sí. Y por último le decimos que nonce. Acá no hay necesidad de pasarle el gas price, entonces sí,
nonce. Por eso no lo pasamos. Bueno, listo. Ahora nonce. Ya que tenemos aquí construida nuestro objeto de la transacción, lo que tenemos es que firmar esa transacción, ¿cierto? Entonces le decimos que transacción firmada va a ser igual a, entonces aquí le vamos a decir que web3.ethereum. Esto punto web3.ethereum.account y punto sign transaction. Listo. Aquí para firmar la transacción le tenemos que pasar el transaction contract, contrato o contrato transacción, y le decimos que coma y private key. Private key, va a ser igual a llaves privadas, creo que es llave privada, sí, llave privada. Listo. Ya después de que tenemos la transacción firmada, vamos a ver por consola a ver si nos está quedando bien. Entonces vamos a escribir print y tx firmada. Listo. Si nosotros guardamos esto, esperamos a que nos guarde. Está un poquito lento mi computador hoy. Entonces esperamos acá que me guarde. Listo. Ya después de que yo tengo guardado esto, entonces ahora sí desplegamos. Ahora miramos a ver qué nos devuelve por consola. Nos tiene que mostrar el número 0, la dirección del contrato y para la firma, el firma del contrato es como un arreglo con unos números así todos raros. O sea, es una respuesta toda rara. Como 0x, 0xc, 0xd, 0x, así, porque va encriptada la firma, entonces sí. A ver, esperamos. Mientras tanto, miramos a ver cuánto va. Van exactamente 22 minutos. Listo, ya aquí ya está desplegando. Y listo, muchachos, ya aquí ya nos envió la transacción firmada. Bueno, ve, acá ya está firmando la transacción. Ahora ya tenemos la transacción firmada. Lo que tenemos es que enviar el route para recibir el hash, ¿cierto? Entonces vamos a decirle que, perdón, acá vamos a decirle que transacción hash, o así hash, va a ser igual a, entonces acá le vamos a decir que w3. Ethereum send route transaction, y aquí le vamos a pasar la transacción firmada y le vamos a decir que punto route transaction, sí, route transaction. Ok, listo. Después de que ya le hemos pasado esto, lo que vamos a hacer es enviar esa transacción. Entonces podemos decir que contenedor de la transacción, contenedor transaction, o como ustedes quieran llamarlo, contenedor transaction, y aquí le vamos a decir que web3. Web3. Creo que también es Ethereum. Ethereum y aquí es white transaction. White transaction for recipient. Ok, y ya aquí el white transaction for recipient le vamos a decir que transaction hash. Listo. Transaction hash.
Ya que tenemos esto acá, podemos nosotros, bueno, con el contenedor podemos decirle que white transaction has. Acá simplemente, bueno, espere, acá me faltó algo, muchachos. No, sí, lo hice bien. Bueno, a ver, transaction. Tenemos firmada la transacción. Aquí, route transaction has. Listo, ya parece que no nos falta nada. Entonces, si nosotros aquí volvemos a escribir print y le decimos que el contrato que es contrato desplegado, volvemos a llamar contrato desplegado y punto functions punto número guardado, mostrar número es mostrar número, cierto, y le decimos que punto cal él nos tiene que mostrar el nuevo número, que en este caso viene siendo el 11. El 11, listo. Ya terminamos. Entonces aquí vamos a escribir print. Terminamos. Listo, muchachos. Entonces, esta sería como toda la funcionalidad de que nosotros tenemos que, o sea, este sería como todo el código para poder desplegar un contrato inteligente en una cadena de bloques y interactuar con las funciones de este contrato inteligente desde con la librería web 3 solamente, ¿cierto? Entonces vamos a ver si nos quedó bien. Acá nos tiene que devolver el 11 como último número, que fue el número que guardamos. A ver, aquí subamos esto para mirarlo. Aquí ya está compilando. A ver, vamos a ver si nos compila aquí. Esperamos que está un poquito lento mi computador y me mostró un error. Ok, listo, vamos a ver cuál fue el error. Dice traceback línea 80. Dice transacción firmada. Ok, nos muestra un error acá. Entonces dice que why for transaction. En la página 80 dice send route transaction. Route transaction. Acá hay un pequeño error y no entiendo por qué. A ver, bueno. Entonces ya de primera, aquí ya nos había mostrado la transacción firmada, ¿cierto? Y aquí muestre, aquí venga, hacemos eso. Copiamos esta línea de código, control C. Y acá lo que vamos a hacer es esto, control V. Y aquí transacción. Hash. Listo. Y aquí transacción firmada. Listo. Bueno, a ver. De pronto fue que escribí algo mal que la verdad no me di cuenta, pero pues vamos a ver. Entonces compilamos. Vamos a ver cuánto va. Listo, muchachos, media hora duró el video y no me dio. Dice el transaction no tiene correct nonce. Ok, listo. Entonces aquí lo que falta es que nosotros estamos
como nosotros estamos llamando el nonce y el nonce ya lo utilizamos acá, entonces no podemos tener el mismo nonce, no podemos tener el mismo indicador. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es sumarle 1 más 1. Listo, muchachos. Y listo, ahora sí parece que ya terminamos. Y esperemos. Listo, terminamos, muchachos. Entonces aquí, como ya pueden ver, nos muestra la dirección del contrato que nos desplegó cuando llamamos la primera función, que es 0. Luego llamamos la otra función y le pasamos el número 11, ¿cierto? Y por último llamamos de nuevo la primera función y nos pasa el número que acabamos de guardar, que era el número 11. Listo, muchachos, esta sería la forma en cómo nosotros podemos desplegar un contrato inteligente en una cadena de bloques como Ganesh para hacer pruebas, para así. Entonces, este sería como todo el ciclo, que es crear el contrato inteligente, luego de crearlo, compilarlo, luego de compilarlo, desplegarlo y por último, interactuar con las funciones del contrato inteligente. Este sería como todo el ciclo. Entonces, este es el video por hoy. Ya en el siguiente video vamos a utilizar, de aquí en adelante ya empezamos a utilizar, o sea, esto era como para mostrarles cómo es el funcionamiento de Web3, o sea, si lo hacemos con simplemente Python o con JavaScript o sí, y solamente con la librería Web3, pues nos tocaría hacer todo esto, crear nuestros objetos, interactuar con esos objetos y todo esto. Como en el otro video lo vamos a hacer ya con un framework, el framework de Brownie, entonces pues va a ser un poquito más fácil y va a ser un poquito menos tedioso de tener que crear todos estos objetos y tener que crear todas estas cosas. Lo hice así, o sea, para mostrarles y para que ustedes tengan como una idea general de cómo es todo el funcionamiento y cuál es todo el ciclo que sigue la creación de un contrato inteligente y cómo interactuar con él, ¿cierto? Este es todo el ciclo. Listo, muchachos, pues no es más por hoy, no es más por el video. Ya terminamos este pequeño video, este pequeño tutorial de 3 videos de cómo desplegar un contrato inteligente en la cadena de bloques de Ganesh, simplemente con la librería Web3 y con Python. Ok, listo, muchachos, no es más por hoy. Gracias. Suscríbanse, denle me gusta si les gustó la información y nos vemos en la próxima. Hasta luego.